En un conocido anuncio publicitario se comparan dos resistencias. La primera, fuertemente afectada por el calcio, y la segunda, en la que se ha utilizado un antical durante los lavados y por lo tanto se ha preservado. El spot resalta fundamentalmente la acción negativa que ejerce el calcio dentro de la lavadora y, en este caso, se propone y recomienda el uso de un antical. En este video nos ocupamos de entender qué es el calcio, cuándo utilizar un antical en la lavadora, dónde se debe insertar, cuál es la cantidad correcta de antical a utilizar y, finalmente, descubriremos que, además de no ser siempre necesario utilizar el antical, existen sistemas alternativos a los productos reales que nos permiten hacer una única compra y preservar la lavadora del calcio durante todo el tiempo, lo que nos permite ahorrar realmente mucho dinero. Comencemos diciendo que el agua que generalmente sale de los grifos de casa puede provenir de diferentes fuentes. Dependiendo de la fuente, el agua puede contener diferentes minerales en su interior, entre los cuales el calcio y el magnesio son los más comunes. Cuando el agua con elevadas concentraciones de calcio y magnesio se utiliza en la lavadora, estos minerales reaccionan con el dióxido de carbono presente en el agua, dando lugar a la formación de carbonato de calcio y carbonato de magnesio. El carbonato de calcio y de magnesio, comúnmente conocido como calcio, una vez que se han formado, precipitan adhiriéndose a las superficies internas de la lavadora, especialmente en la resistencia. Además, este fenómeno se acentúa aún más cuando el agua se calienta. En todos los casos, se crean depósitos de calcio. El antical contiene ácidos o agentes químicos que son capaces de unirse al calcio, haciéndolo disolverse y evitando así el depósito. Ahora que hemos aclarado el calcio, también podemos entender que si el agua que utiliza la lavadora no contiene tales minerales, no produce calcio y por lo tanto podemos no utilizar el antical. Las aguas se clasifican, como podemos ver en la tabla, en 6 tipologías. A cada una de ellas le corresponde un valor, indicado con los grados franceses. La primera es el agua muy blanda y el valor está entre 0 y 7, seguida del agua blanda con un valor entre 8 y 14. Luego, el agua de dureza media, de 15 a 24, el agua bastante dura entre 25 y 32, el agua dura entre 32 y 42 y, finalmente, un valor de más de 42 para el agua muy dura. Esta tabla se agrupa por conveniencia en 4 categorías de agua: agua blanda, agua de dureza media, agua dura y finalmente agua muy dura. En definitiva, son las categorías indicadas en los productos antical para lavadora para permitir al usuario entender cuánto usar en cada lavado. Hasta ahora hemos visto los tipos de agua, pero ahora queda por entender qué tipo de agua tenemos en casa. La medición del tipo de agua es importante. Para entender cuánto antical utilizar, si no se conoce el tipo de agua, se podría emplear más antical del necesario o menos. En el primer caso, con un desperdicio de producto y económico. En el segundo, con una reducción del calcio, solo parcial. Establecido el tipo de agua. Podemos dosificar con precisión el antical. Para el agua blanda podemos no usarlo, mientras que para el agua de dureza media se usan 25 gramos, 50 gramos para el agua dura y 75 para el agua muy dura. En el caso del antical líquido, las dosis permanecen inalteradas, pero en lugar de gramos, se trata de mililitros para el uso de pastillas. En cambio, se recomienda utilizar una por lavado. El anticalcare debe ser insertado dentro del contenedor destinado al uso del detergente, que podemos reconocer por el símbolo 2 que se encuentra en la parte superior de la bandeja. Según el tipo de anticalcare que utilicemos, ya sea en polvo, por lo que no será necesario poner nada, o eventualmente líquido, dentro del cajón encontramos este pequeño objeto que permite crear una barrera para que el líquido, ya sea anticalcare o eventualmente detergente, no fluya dentro de la lavadora antes de que sea necesario. Atención, en este caso, es importante decir que la barrera debe ser utilizada obligatoriamente cuando se emplea
la fase del prelavado, de manera que el anticalcare y el detergente permanezcan dentro de la bandeja hasta que se complete esta primera acción del prelavado. En el caso de que se realice directamente el lavado, este componente también puede no ser utilizado. Finalmente, precisemos que el anticalcare, independientemente del tipo de detergente, en polvo, líquido o tabs, se coloca en el compartimento del lavado. La tabla nos propone las diferentes soluciones con las varias combinaciones, pero ese compartimento siempre permanece destinado al uso del anticalcare. Siempre se inserta en el cajón para que su acción pueda ser completa en todos los puntos de paso del agua. Si lo insertáramos directamente en el tambor, la parte alta de la lavadora quedaría excluida de su acción. Como se mencionó al principio, ya hemos revelado que no siempre es necesario usar el anticalcare, pero ahora descubramos que podemos sustituirlo por el uso de un anticalcare magnético. Realizamos una pequeña prueba para medir la dureza del agua antes y después del uso del filtro anticalcare. Podemos ver, aunque debemos considerar que las pinzas de las levadoras no son precisas y utilizar una herramienta de mayor precisión sería preferible, constatar la diferente dureza del agua antes y después de su uso. El anticalcare magnético se atornilla al grifo de carga de la lavadora. Este transforma el calcio y el magnesio en aragonita, una sustancia suave y polvorienta que permanece en suspensión en el agua y se descarga al final del lavado. Esto evita la formación de cal y nos permite no gastar dinero en productos anticalcare